Bueno, ¿qué tal? Alumnos de biomecánica deportiva y de computación aplicada a la biomecánica. En esta clase vamos a estar desarrollando el tema de cadena cinemática y lo vamos a ejemplificar mediante el remate de fútbol. 26 minutos, va a robar. Como habrán visto, el video que vamos a utilizar como materia prima para el análisis fue extraído de una transmisión por televisión en el cual el partido fue televisado por las eliminatorias del Campeonato del Mundo 2010 frente a Chile, en el cual Argentina se impuso por 2-0 ante el seleccionado chileno con ambos goles convertidos por Juan Román Riquelme en situación de tiro libre. Las condiciones en las cuales se obtuvo este material verán que están lejos de ser las ideales para este tipo de análisis mecánico y está muy lejos de ser una situación controlada de laboratorio. Es decir que si nosotros vamos a replicar este análisis con validez, tenemos que respetar, ¿sí?, la filmación del movimiento de manera perpendicular al plano en el que se realiza, procurar obtener ese video con la mejor definición y la calidad de imagen posible para que después el análisis no acarree ningún tipo de error. Por otro lado, las variables antropométricas del jugador de referencia fueron estimadas mediante ecuaciones de regresión, ¿sí?, no fueron valoradas realmente sobre el cuerpo del deportista, y los fines con los cuales fue hecho este análisis son netamente didácticos, es decir, el video no busca producir una medida sobre el comportamiento mecánico de ese movimiento o una evaluación de ese deportista, sino que busca satisfacer las necesidades de la didáctica de la biomecánica en el ámbito de una clase para alumnos de educación física. Si nosotros vamos a pensar en partir el análisis de esta cadena cinemática desde la articulación de la cadera, lo que vamos a ver es que el movimiento nace en dicha articulación y se propaga hacia el extremo distal, encontrando en el medio dos eslabones, el muslo y la pierna. Entonces, para comenzar el análisis, lo que necesitamos es concentrarnos en el movimiento de la cadera para producir la evaluación de la posición articular de esta articulación. Lo que necesitamos como punto de referencia es el tronco y el muslo. Entonces, lo que hacemos es definir al tronco con esa línea roja que pretende representar el eje longitudinal del tronco desde el punto proximal, proyectando el hueco supraexternal hacia el extremo distal, que debe pasar por el punto medio entre las dos caderas. Ahí en la primera imagen se reconocen las dos articulaciones de la cadera y la proyección del segmento tronco por el punto medio entre estas. Una vez que tenemos definido al tronco, como habíamos visto en la goniometría digital, proyectamos la representación del mismo hasta el centro articular de la cadera derecha, en la cual vamos a ubicar el goniómetro y vamos a alinear una de las ramas con la proyección del tronco, que representa la posición anatómica, es decir, el cero articular, y la otra rama con el eje longitudinal del muslo para efectivamente valorar la posición articular de la rodilla. En este caso, vemos que la posición inicial de de la cadera, se encuentra en una posición de 31 grados de hiperextensión. Por eso se representan
de manera negativa, porque son justamente grados de hiperextensión, como quien dice, de la posición anatómica hacia atrás. Recordando que el Sistema Internacional de Unidades que nos interpela nos obliga a trabajar en radianes, convertimos ese valor de 31 grados en su equivalente para la unidad de radianes, que es 0,541. Al finalizar la flexión de la cadera, realizamos el mismo procedimiento para evaluar la posición final de la cadera, en la cual ahora, mediante el mismo procedimiento, podemos encontrar un valor de 42 grados de flexión, es decir, que la posición articular de la cadera al finalizar ese movimiento de flexión es de 0,733 radianes. Si recordamos de cinemática angular cómo cuantificar el movimiento articular, es decir, saber cuánto se movió una articulación, qué ángulo recorrió, bastaba con hacer la diferencia entre la posición final y la posición inicial de ese movimiento. Si reemplazamos con los valores obtenidos, encontramos que a los 0,733 radianes de la posición final hay que restarle los 0,541 radianes de hiperextensión, por eso está cargado en sentido negativo. Al hacer la cuenta, encontramos un recorrido angular de 1,274 radianes, que equivaldrían a los 73 grados que recorrió la articulación, los 31 de la hiperextensión más los 42 de la flexión. Ese es el recorrido articular de la cadera, en la cual se inicia esta cadena cinemática que, como dijimos anteriormente, se propaga hacia el extremo distal de la misma a través de los dos eslabones que encuentra en el camino. La segunda percepción que tenemos que hacer de la misma articulación tiene que ver con el desplazamiento en términos del movimiento que se realiza y poder valorar la velocidad angular a la cual está rotando esa cadera. Entonces, nosotros tenemos que partir, como siempre, de la posición inicial y la posición final, sabiendo que para darnos cuenta de la velocidad a la que se mueve esa articulación, necesitamos no solo contar con el recorrido angular, es decir, con el ángulo barrido por esa articulación, sino también con el tiempo empleado en hacerlo. Es por eso que lo que tenemos que calcular en principio es el tiempo que transcurre entre la posición inicial y la posición final de esa cadera, es decir, el tiempo que demora la cadera en girar esos 73 grados que habíamos mencionado anteriormente. Si reemplazamos los valores de tiempo que nos marca el cronómetro de la filmación, ¿sí? Fíjense que el instrumento nos aporta un valor sexagesimal de 1 minuto 56 segundos y 86 centésimas, por ejemplo, para la posición inicial, que pasamos, ¿sí?, a la unidad nuestra, que es el segundo, según el Sistema Internacional de Unidades, y lo convertimos a 116,86 segundos, ¿sí? Lo propio hacemos con el cronómetro que marca la posición final del movimiento, y cuando realizamos la resta encontramos el tiempo transcurrido durante esa flexión, que son 0,34 segundos. Si ahora bien recordamos que habíamos calculado el desplazamiento angular, basta con realizar el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo empleado para poder calcular la velocidad de rotación a la cual esa cadera se está flexionando, sabiendo siempre que cuando realizamos el cociente entre el ángulo recorrido y el tiempo empleado, según las mediciones que nosotros tomamos de los movimientos, estamos hablando de una velocidad angular media, es decir, un promedio de todas las velocidades a las cuales
se desplazó esa articulación durante ese movimiento. En este caso, la velocidad angular promedio de la cadera es de 3,747 radianes sobre segundo. Ahora bien, si recordamos que esta cadena cinemática dijimos que tenía 2 eslabones, la segunda articulación que participa en este movimiento es la rodilla, de la cual vamos a hacer, por un lado, un análisis de su desplazamiento lineal y por el otro lado, un análisis de su movimiento angular. En el caso del análisis lineal, recordemos que esa rodilla se desplaza linealmente gracias a que está rotando la cadera y el segmento muslo es el que recorre un arco de circunferencia que le permite manifestar a la rodilla una velocidad lineal perpendicular al largo del muslo, perpendicular al segmento muslo que sería el radio de giro. Si recordamos la relación que existía entre la velocidad lineal y la velocidad angular, eran justamente directamente proporcionales entre sí a partir del radio de giro. En este sistema que estamos analizando, la velocidad angular sería a la que está girando la cadera y el radio de giro estaría representado por la longitud del muslo. En el extremo de ese radio de giro, es decir, en el extremo del muslo, para nosotros la rodilla, vamos a encontrar esa velocidad lineal que se calcula como el producto entre la velocidad de rotación proximal de la cadera y el largo del muslo, en este caso, que representa el radio de giro. Cuando reemplazamos los valores, encontramos que la rodilla se desplaza de manera lineal a una velocidad promedio de 1,911 metros sobre segundo. Insisto con que esta es una velocidad lineal, es la velocidad a la cual de forma tangencial se está desplazando la articulación de la rodilla, que como bien sabemos, al ser una articulación, tiene la capacidad de rotar y el movimiento que ella presenta es un movimiento de extensión en este caso, es un movimiento angular, en el cual se distingue que la posición inicial es diferente a la posición final. En la primera encontramos que la rodilla se encuentra flexionada 117 grados, es decir, la posición inicial de ese movimiento de extensión de la rodilla es de 2,042 radianes, mientras que al finalizar ese movimiento, cuando la rodilla se encuentra completamente extendida, la posición final de dicha articulación es de 0 grados, por lo tanto de 0 radianes. Si nosotros recordamos que para dar cuenta de la amplitud de un movimiento bastaba con restarle la posición inicial a la posición final, reemplazando los valores, encontramos que la diferencia en la posición angular, es decir, que el recorrido de esa articulación es de 2,042 radianes. Acá lo que tenemos que prestar atención es que nos interesa el módulo de esa diferencia, es decir, si nosotros a 0 le restamos 2,042 radianes, vamos a encontrar un número negativo de menos 2,042, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa es que ese menos es una cuestión conceptual. Nosotros lo que tenemos que valorar de este recorrido es la cantidad de radianes que se desplazó la articulación. Por eso hablamos de trabajar con el módulo o con el valor absoluto de esa diferencia, es decir, despreciar el signo. Conceptualmente, la articulación recorrió, ¿sí?, un ángulo de 2,042 radianes. Ese menos hace alusión a que la articulación perdió grados de flexión, lo que nosotros
entendemos como un movimiento de extensión desde la medición de la posición articular, en realidad es una pérdida, ¿sí?, de flexión, es decir, la rodilla está cada vez menos flexionada, es decir que tuvo, como quien dice, una flexión negativa, ¿sí?, perdió una flexión de 117 radianes, ¿sí? Así que conceptualmente nos vamos a concentrar solamente en trabajar con el módulo de ese resultado. Continuando con el análisis de la rodilla, del mismo modo que para la articulación de la cadera, nosotros necesitamos calcular la velocidad a la cual esa rodilla se está extendiendo. Por lo tanto, no solo necesitamos el recorrido angular de esa articulación, sino también el tiempo que demoró en hacerlo. Para el cálculo del tiempo, al igual que en la articulación de la cadera, necesitamos partir del momento inicial y del momento final. Dando cuenta del cronómetro de ese video, encontramos que en la posición final el reloj marcaba 1 minuto 57 segundos 32 centésimas, lo que equivalen a 117 segundos, 32, es decir, 117,32 segundos. Recuerden siempre hacer los cálculos en las unidades que el sistema internacional, ¿sí?, nos determina. Reemplazando los valores, basta con hacer la cuenta para encontrar que el tiempo que la rodilla recorrió esos 117 grados o tardó para extenderse esos 117 grados es de 0,12 segundos. Ahora bien, si recordamos que el ángulo recorrido era de 2,042 radianes, basta con calcular el cociente para obtener el valor de velocidad angular media para la articulación de la rodilla de 17,017 radianes sobre segundo. Recordando siempre que cuando calculamos una velocidad a partir del cociente entre el recorrido y el tiempo empleado para hacerlo, estamos ante la presencia de una velocidad promedio. Si ahora nos concentramos en el extremo distal de esa cadena, es decir, en el pie, tenemos que hacer un análisis del pie aislado como eslabón de esa cadena y del pie como elemento que se concatena con los segmentos anteriores y forma esa cadena cinemática. Cuando hacemos el análisis aislado del pie como eslabón, vemos que al igual que la rodilla, el pie presenta una velocidad lineal, es decir, ese pie se desplaza linealmente, recorre una determinada distancia, ¿sí?, como la porción de ese arco de circunferencia, recorre una determinada cantidad de metros en un tiempo. Por eso decimos que tiene una velocidad lineal, gracias a que la articulación de la cadera rota y permite el desplazamiento del segmento pierna, ¿sí?, en ese arco de circunferencia de 117 grados. Si recordamos una vez más la relación que expresaba la velocidad lineal con la velocidad angular a partir de su proporcionalidad gracias al radio constante, vemos que para nuestro ejemplo la velocidad angular ahora que nos interesa es la de la rodilla y el radio que representa ese sistema es la longitud de la pierna. De manera tal que si la rodilla rota más rápido, la velocidad a la cual se desplace ese pie va a ser más alta. Reemplazando con los valores que corresponden, ¿sí?, encontramos una velocidad lineal del pie de 6,636 metros sobre segundo. Ahora bien, si pensamos en el pie como producto final de un movimiento encadenado, es decir, el pie no se movió solo porque se extendió la rodilla. Ese pie ya, entre comillas, arrastra un movimiento que viene desde la cadera, es decir, primero se movió el muslo, después se movió la pierna.
primero se flexionó la cadera y después se extendió la rodilla. Lo que esto nos lleva a pensar que el pie en sí mismo no registra un movimiento aislado, ¿sí? No tiene una velocidad per se del pie en sí mismo, sino que a esa velocidad del pie debe sumársele una velocidad anterior, que es la del segmento anterior, que es la rodilla. En ese sentido, lo que vemos es que la velocidad de la rodilla y la velocidad del pie, esos vectores que se representan con los colores fucsia y turquesa, tienen la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, pueden sumarse aritméticamente, es decir, se pueden sumar con la calculadora. Tantos metros sobre segundos del pie más tantos metros sobre segundos de la rodilla nos va a dar la velocidad total, ¿sí?, de ese pie. En definitiva, el vector azul representa esa resultante que obtenemos sumando directamente, entre comillas, las velocidades del pie con la rodilla. Insisto, podemos hacerlo esto únicamente porque ambos vectores comparten el mismo sentido y la misma dirección. Si reemplazamos por los valores calculados, encontramos que la velocidad del pie, integrando toda la cadena cinemática, es de 8,547 metros sobre segundos. Es decir, a los 6,36 metros sobre segundos del pie propiamente dicho, se le debe sumar la velocidad de la rodilla, que era 1,911 metros sobre segundos. Entonces, finalizando este análisis, vemos que la velocidad total del pie, y solamente referido a la cadena cinemática, es superior que a la velocidad del pie en sí mismo, ¿sí?, si hubiese sido solo un movimiento de extensión de rodilla. Pero como la extensión de la rodilla es un efecto de un movimiento anterior, que es la flexión de la cadera, al hablar de un movimiento encadenado, es que debemos ir sumando las velocidades lineales de los segmentos anteriores. Veamos ahora la importancia de la técnica, es decir, qué efecto tendría si el contacto con el balón no se produjese con el miembro inferior alineado, es decir, con la rodilla completamente extendida, de manera tal que la pierna y el muslo formasen una línea recta. En ese sentido, nosotros vemos, como siempre, en turquesa el vector que representa la velocidad de la rodilla y en fucsia el vector que representa la velocidad del pie. Pero como vemos en la primera imagen, ya no guardan el mismo sentido ni la misma dirección. Esos dos vectores no tienen la misma orientación. Eso es una consecuencia de, como dijimos antes, la extensión incompleta de la rodilla, ese ángulo de 35 grados que aún le falta a la rodilla para completar su extensión. Cuando la rodilla se extiende completamente, esos vectores muestran la misma dirección y el mismo sentido, pero al no completarse la extensión de la rodilla, esos vectores ya no tienen la misma dirección y el mismo sentido, por lo tanto no se pueden sumar, entre comillas, directamente, no se puede hacer una suma simple con la calculadora, ¿sí?, de manera tal que el valor de una velocidad pueda sumársele el valor de la otra, como dijimos anteriormente, por el hecho de que no comparten el mismo sentido. Gráficamente, cuando, entre comillas, ponemos a continuación un vector del otro para sumarlo, vemos que no tienen el mismo sentido. Por lo tanto, al hacer esa suma, lo que tenemos que respetar es la suma vectorial, es decir, tenemos que tener en cuenta la orientación de esos vectores, dado que para que se sumen con la calculadora, como decimos, para que se sumen directamente de forma aritmética,
los vectores que vayamos a sumar deben tener el mismo sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar esos vectores, ¿sí? Pero siempre respetando el mismo sentido para poder hacerlo con la calculadora. Entonces, lo que vemos en la primera imagen es que la velocidad de la rodilla encuentra un desfasaje de 35 grados con la velocidad del pie, es decir, ese ángulo de 35 grados que se manifiesta en la rodilla es lo que impide que la velocidad de la rodilla tenga el mismo sentido que la velocidad del pie. Por eso lo que vamos a hacer es descomponer la velocidad de la rodilla para encontrar el componente, ¿sí? Ese vector negro, que sí tiene el mismo sentido que el vector velocidad del pie. Ese vector BRP es el que llamamos la velocidad de la rodilla en el sentido del pie. Por eso le ponemos el subíndice P. Entonces, para descomponer ese vector hay que hacer una operación trigonométrica, que es utilizar una función para su cálculo, que es el coseno. Ya lo vamos a ver más adelante con detenimiento, pero por ahora lo que tenemos que ver es que reemplazando los valores en el cálculo, ese vector que le terminamos sumando a la velocidad del pie ahora es de 1,565 metros sobre segundos y no 1,911 como era originalmente. Es decir, ese vector negro que comparte el mismo sentido que el vector fucsia es más corto que el vector turquesa. Es decir, estamos sumando una velocidad menor a la que le podríamos haber sumado si la rodilla se hubiese extendido completamente. Entonces, cuando hacemos la suma final, ¿sí? Para encontrar la velocidad total de ese pie, a la velocidad del pie le tenemos que sumar la velocidad de la rodilla que tenga el mismo sentido, es decir, su componente paralelo. Entonces, reemplazando los valores, finalmente vemos que encontramos una velocidad total del pie menor a la anterior, en este caso de 8,201 metros sobre segundos. He ahí la importancia de la técnica para el remate. Si el pie encuentra la pelota con el miembro inferior alineado, es decir, con la rodilla completamente extendida, la suma de las velocidades de cada uno de esos eslabones de la cadena es máxima. Mientras que si el pie encuentra la pelota con el miembro inferior desalineado, es decir, que aún falten unos grados de flexión, no se haya completado la extensión de la rodilla, la velocidad de los eslabones previos que le voy a ir sumando a la velocidad del pie es menor, ¿sí? Es decir, estaré perdiendo una velocidad final a consecuencia de no haber extendido completamente esos segmentos corporales. En definitiva, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, como dijimos antes, estamos dando una clase de biomecánica y pretendemos enseñar cómo se analiza o cómo se interpreta una cadena cinemática y no calcular la velocidad final o real de la pelota, ¿sí? En este sentido, cabe aclarar que si pensamos en la velocidad final de la pelota, a esa velocidad total del pie habría que sumarle la velocidad del deportista, dado que antes de golpear el balón viene con 1 o 2 pasos de carrera previa. Esa velocidad lineal del jugador, recuerden que es horizontal, y aquí vemos que la velocidad del pie ya no es horizontal. Entonces, esa suma final que se propone, ¿sí?, también debería pasar por este proceso de descomposición del vector para encontrar los componentes paralelos entre sí y poder sumarse. Pero bueno, eso ya, como decimos, es tema de otra clase.
acá el desafío que queremos plantear siempre es el mismo, es decir, tratar de llevar estos conceptos a otros movimientos y pensar en otras cadenas cinemáticas, en las cuales, por ejemplo, se agreguen eslabones, ya sea una raqueta de tenis, un palo de hockey, un bate de béisbol, ¿sí? O, en definitiva, también se utilicen más eslabones del cuerpo. Y en este caso reconocemos, por ejemplo, en un saque de tenis, el rol protagónico que tiene el tronco como eslabón en esa cadena, en el cual encontramos una serie de articulaciones referidas a la columna vertebral, en los cuales la definición de esos eslabones es mucho más compleja. Ahora bien, la invitación es a reflexionar sobre estos aspectos y a analizar el movimiento siempre bajo la óptica de la mecánica.